Bien. Entonces, eh, como decía, creo que al ser la primera clase después del receso, vamos a hacerlo como en dos partes, si quieren. Una parte donde retomamos del principio a principio, y la otra por si alguno ya hizo algo durante este recorrido, o durante el receso, quiero decir, sobre unidades de más adelante o lo que fuera y quiera preguntar, también bienvenido. Eh, pero bueno, me gustaría traerles, entonces, por ejemplo, la primera actividad que aparece en el trabajo práctico y preguntarnos qué nos hace falta para poder responder siquiera a esa primera actividad, ¿no? Por ejemplo. Y a partir de ahí empezamos a hablar de este tipo de funciones o lo que fuera. ¿Sí? Ahora les traigo al pizarrón así pueden ver la primera pregunta, que ya no tiene ningún contexto asociado, no tiene nada. Media... Esta era la primera pregunta del trabajo práctico. Ahí. Ahora vamos a ver qué es lo que nos faltaría conocer o saber para poder responder esto. ¿Sí? En principio, díganme si se puede leer bien, si es legible o si lo hago más grande. Eh, Se ve bien. Está bien que van a quedar ocultas acá abajo estas opciones, pero bueno, ahora nos concentramos en ello. En principio me gustaría ver si podemos, la consigna al menos, entender qué es lo que nos pide. Está bien que hay un dibujo, un gráfico raro acá, una línea inclinada, azul. Vamos a ver. En principio nos piden que observemos un gráfico. ¿Sí? Y nos piden que indiquemos cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la función graficada. Entonces, hablan de dos cosas raras acá ya, ¿no? Ecuaciones y funciones. ¿Qué son esas cosas? Acá ya hay un problema en el mismo enunciado, ¿no? Yo creo que cuando a uno le muestran o le dicen esas dos palabras ya se asusta. Tenemos esto de acá y función graficada. ¿Sí? Entonces, nos convendría recuperar qué significan estas cosas. Más que nada, concentrarnos en qué significa función graficada. ¿Qué es eso? ¿Qué es una función? ¿Cómo la podríamos pensar a una función? Es el gráfico que representa la función. Bueno, pero es medio raro definir a una función como Sí, ¿no? el gráfico de una función, ¿no? Eh, o sea, algo quizás un poco más abstracto. El gráfico va a ser de una función, ¿no? Porque ahí nos dicen, hay Sí. una función que está graficada. Bueno, eh, entonces, la primera pregunta sería, bueno, esta cosa que está graficada, ¿qué es? Bueno, ahí nos remontamos, si quieren, a los que decían, no me acuerdo nada de Mate A. Bueno, en la unidad 5 de matemática A es donde se habla específicamente de qué son las funciones, ¿sí? Entonces, por eso vale la pena en esta primera unidad frenar un momento y decir, bueno, ¿qué es esto que vamos a estar estudiando? Estas funciones. Y yo siempre se las introduzco como un mecanismo, ¿sí? Uno puede pensar que tiene una caja, imagínense que tengo esta caja acá, a la cual le ingresa algo y le sale otra cosa. Piensen que adentro de la caja hay un mecanismo que transforma lo que ingresa en algo que sale. Entonces, cuando hablamos de estas entradas y estas salidas, la definición de función es como muy abstracta. Uno podría ingresar lo que quiera, siempre y cuando la caja acepte esta cosa. Uno puede pensar en, imagínense estos juguetes que tienen esos huequitos por donde le ingresan una figura, ya sea un cuadrado, una esfera, y bueno, si le intentan ingresar una estrella que sea más grande, no va a poder entrar. Esa sería una idea de que no pueda aceptar algo que quiera entrar, ¿no? Que la máquina entienda qué hacer con lo que ingresa, o que pueda siquiera ingresar. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar en matemática B
y acá en Adultos 2000, son funciones que hablan sobre números, ¿sí? Nosotros acá en estas cajas no vamos a ingresar cosas muy raras, vamos a ingresar números. ¿Y qué van a salir? Números también, ¿sí? Entonces, tanto en las entradas como en las salidas vamos a hablar nosotros de números. Ok, entonces esta caja que se llama función, fíjense, yo le voy a poner una etiqueta F, ¿sí? Eh, una posible cosa que podría ser esta caja, imagínense que yo les voy a dar un listado de qué es lo que ingresa y qué es lo que sale. Yo estoy mirando a este mecanismo, le ingreso algo, me lo transforma en otra cosa. Entonces, yo si a esta caja le ingreso el número 0, me está devolviendo el 3. Imagínense, yo vengo, escribo esto, ¿sí? Estoy registrando qué es lo que me devuelve la caja. Yo la pongo a prueba, si quieren. Le ingreso un 0, me devuelve un 3. Si yo le ingreso un 2, me devuelve un 2. Por ahora, ignoren lo que está al lado izquierdo, concentrémonos en la caja y el listado. Y después vemos cómo se mecha con lo que está del lado izquierdo. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Tenemos que si yo le ingreso un 4, le sale un 1. Y si yo le ingreso un 6, sale un 0. Fíjense que con la flecha representé lo que estaría haciendo la caja, el mecanismo, la función si quieren. Está transformando un número en otro, de derecha a izquierda. ¿Sí? Otra forma de resumir esto que está ahí, ¿sí?, es la siguiente forma. Uno puede, en lugar de escribirlo con flechas y cosas de este estilo, podría reescribir esto, todo esto, lo podemos reescribir de otra forma. Y esta forma es con la que por ahí ya alguno que haya chusmeado la guía o la página ya habrá visto la escritura. Y es la siguiente. El primer renglón de esto de acá, que al 0 le asigna al 3, o que agarra el 0 y lo transforma en el 3, lo podríamos reescribir como que a la función, si yo le ingreso el 0, lo convierte o se transforma en el 3. ¿Sí? El primer renglón lo podríamos escribir así. Entonces esta escritura rara, que quizás alguno ya la vio o quizás no, lo único que nos dice es que le ingreso el 0 al mecanismo que tiene la letra F. Yo podría tener varias cajas, ¿no? Y a cada una le pongo una etiqueta distinta. Como hablamos de funciones, se suele usar la F. Uno podría usar otra letra, ¿no? Podría usar la G, podría usar la H, para distinguir entre las distintas cajas. Es para ordenarse nada más, o para organizarse. Ahora, si yo le ingreso el 2, ¿qué obtengo? Bueno, el 2. Si yo le ingreso el 4, ¿qué obtengo? Bueno, el 1. Y así. Si yo le ingreso el 6, ¿qué obtengo? El 0. Imagínense que yo vine, les di este listado de qué es lo que hace el mecanismo. Bueno, otra forma de escribirlo podría ser esta de acá. Esto es para simplemente familiarizarnos con lo que ustedes van a encontrar escrito en el libro. Si encuentran algo escrito así, sepan que lo pueden pensar con las flechas. Ah, bueno, agarró algo, lo transformó en otra cosa. Hasta ahí creo que no hay mucha cosa rara. Lo único que tenemos que tener en cuenta nosotros, para hablar de que esta caja o mecanismo es una función, tiene que cumplir algo. Y lo que tiene que cumplir es que para cada entrada haya una única salida. ¿Sí? En este caso, para cada entrada, ¿hubo una única salida? Si yo le ingresé el 0, salió el 3, ¿no? ¿Pero salió algo más además del 3? Al ingresarle el 0, no, ¿no? Yo en ese listado de ahí le ingresé el 0, salió el 3. No me apareció otra flecha u otro renglón que decía al 0 también sale, no sé, el 20. ¿No? Al 0 solo tiene asignado el 3. El 2 tiene asignado el 2. ¿Hay algún problema con eso? No, ¿no? Yo le ingresé un 2, lo dejó quieto. No. No hizo nada. Le ingreso un 4, sale un 1.
¿Salió algo más además de un 1? No. Al 6 le ingresé un 6, ¿qué sale? Un 0. ¿Hay algo más además del 0? No. Entonces, para cada uno de estos elementos de entrada tenemos un único elemento de salida. ¿Sí? Está definido en todos ellos. No hay ningún problema. Entonces a esto sí lo podemos llamar una función. ¿Sí? En matemática A nos metemos en, bueno, ¿y cuándo pasa que no sería función? ¿Sí? Y si quieren, un ejemplo de cuándo no sería función, podemos hacerlo brevemente. Tendríamos un listado similar a este. Esto de acá sí es una función, ¿sí? Esto sí es. Lo voy a poner subrayado si quieren. Sí es función. Y algo que no sería función, entonces, ¿cómo sería? Bueno, imagínense que yo podría tener algo así. Voy a añadir un nuevo renglón acá abajo donde ahora también salga un 5 ahí. ¿Esto sería una función? Fíjense que es similar a lo que teníamos antes, salvo que le añadí un renglón más abajo. Ahora me dice que al 0 le asigna el 3. Bueno, pero al 0 tenemos información acá y acá. ¿Sí? Norma, voy a mutear un momentito porque la perrita o perrito se está poniendo loco. Si podemos, si cuando quieran hablar, desmutéense libremente, pero si tenemos mucho ruido de fondo, les pido nada más si podemos mutear. Cuando quieran desmutearse para preguntar, hablar, comentar, preguntar lo que sea, lo hacen sin preguntar, ¿sí? Seamos respetuosos nada más, eso es solo. Pero entonces, acá, esta función definida así, ¿no? Con estos renglones. Bueno, ¿sería función? Esa era la pregunta. Esta relación que hay acá entre estos números, ¿sería? Veo que alguien me hace que no con la cabeza. Bueno, lo que pasa es la contradicción acá, ¿no? Entre el primer renglón y el último, si quieren, ¿no? Porque me estaría diciendo que yo le ingreso un 0 y me devuelve un 3 y me devuelve un 5. Entonces, ¿qué pasa? Me está devolviendo las dos cosas. Y no, la definición de que sea función era que teníamos una única salida para cada entrada. Acá la entrada 0 tuvo la salida 3 y la entrada 5 al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces ese es el problema fundamental acá. Este no sería función. Y lo escribimos eso, ¿sí? Así les queda un ejemplo de algo que no sería función. Esta relación no sería proveniente de una función a que la entrada 0 tiene dos salidas distintas al mismo tiempo, ¿no? Dos salidas distintas al mismo tiempo. Y voy a poner dos puntos, ¿cuáles eran? Tenemos la salida 3 y la salida 5. ¿Sí? Y la entrada 0 también lo pongo entre comillas. Entonces, un ejemplo de cuando algo no sería función. Bueno, nosotros siempre vamos a estar analizando cosas que sí sean función. Este detalle eran cosas que preguntábamos más en Mate A, pero viene bien recuperarlo porque hablamos de funciones. Entonces, volviendo ahora sí al listado que tenemos, entonces nos conviene ahora preguntarnos lo que habíamos dicho al inicio. ¿De dónde salió todo esto? Bueno, de que en un enunciado de un primer ejercicio del trabajo práctico para Matemática B, nos preguntaban o nos decían en el enunciado, indique cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la función graficada. Entonces, primero tenemos que entender qué significa una función, ¿sí? Eso fue medio lo que estuvimos discutiendo recién. Ahora nos conviene preguntarnos qué significa graficar la función, ¿no? ¿Qué significa graficarla? Entonces, tenemos un listado acá de algo que puede bien ser una función, ¿sí? Tenemos un listado de entradas con salidas de algo que puede ser una función. Entonces, ¿qué significa graficar la función?
Bueno, lo escribimos acá. ¿Qué significa graficar la función? Sí. Perdonen las faltas de ortografía, voy a intentar corregir siempre que pueda. Seguro me estoy comiendo algún tilde más, pero bueno. Eh, con el qué, si mal no recuerdo, el qué tiene un tilde, nada, ¿no? Si me lo quieren ir corrigiendo, si no, no pasa nada. Concentrémonos en los conceptos matemáticos y no ser estricto en lengua. Sí, totalmente de acuerdo, profesor. Bien, gracias. Eh, pero bueno, debería prestar atención a eso también. Nada. Tenemos ahora entonces que preguntarnos qué significa graficar la función. Bueno, para ello vamos a hablar de puntos ubicados en el espacio. ¿Cómo ubicamos puntos en el espacio? Bueno, necesitamos, si alguien le quiere decir a otra persona dónde está ubicado un punto en el espacio, tiene que de alguna forma poder decírselo con palabras, ¿no? Bueno, en nuestro caso, diga, si quiere decir. Coordenadas. Bueno, coordenadas menciona un compañero, ¿no? ¿Qué significan las coordenadas? Por ahí alguien no es familiar con eso. Bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, un tablero de ajedrez, o un tablero. No sé si conocen el de ajedrez, pero en el de ajedrez, imagínense, no es el tablero completo este que estoy haciendo acá, pero imagínense que tenemos algo cuadriculado así, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y acá tenemos A, B, C y D. Tenemos esa cuadrícula. Entonces, en el tablero de ajedrez tiene algo así. Tiene, si mal no recuerdo, horizontalmente o números o letras, verticalmente también. Y uno bien podría jugar al ajedrez sin necesidad de estar presente. Puede decirle a otra persona un listado, ¿no? Le dice, bueno, quiero mover el peón que está en B1 o 1B y lo quiero mover a la posición la que sea. Por ejemplo, C1. ¿Sí? El tablero de ajedrez es mucho más grande que esto, pero bueno. Imagínense que uno podría darle órdenes a otra persona y mover el peón y la otra persona va a entender exactamente dónde estaba. Si yo le decía B1 o 1B. Entonces, B1 o 1B, acá nos van a entender cuál casillero estamos haciendo referencia, ¿no? Va a ser este de acá. ¿Pueden ver? Están haciendo referencia a ese casillero de ahí. No nos cabe duda, ya sea si lo dicen B1 o 1B. ¿Quién no jugó a la batalla naval? O la batalla naval, ¿no? Tal cual. Donde uno le decía al contrincante que tenía enfrente, bueno, voy a disparar y mi disparo cae en C5. Y la otra persona le tenía que responder fuego o agua, ¿no? Entonces, si había fuego era que le pegó en el barquito que había puesto ahí, y si era agua, bueno, le erró. Entonces, esa es una forma de usar coordenadas para ubicar puntos en el espacio, ¿sí? Ahora, en el sistema de referencia que tenemos nosotros acá hay números y letras, ¿no? Sobre un eje horizontal tenemos números, sobre el vertical hay letras. Bueno, nosotros vamos a usar el sistema de referencias del eje cartesiano para hablar de las funciones. Sí, vamos a usar algo que se llama el eje cartesiano. Son dos rectas perpendiculares. ¿Sí? Perdón, profesor. Sí, Ahí está, gracias. sí, si hay mucha interferencia de algún lado, por favor recuerden de silenciar el micrófono. Pero bueno, lo silencié manualmente yo hace un momentito, Guille, ahí vi que... Bien, gracias. Ahora, el eje cartesiano es el que vamos a usar nosotros, ¿sí? Eh, ¿Y qué tiene de problema o de diferencia con el que teníamos acá, el tablero del ajedrez? Bueno, es que en ambos ejes nosotros lo vamos a tener, son dos rectas perpendiculares, significa que hacemos un ángulo de 90 grados entre ellas. Si ven una baldosa sería como un corner, ¿no? Esos 90 grados. Eh,
y que están graduados, ¿sí? Están graduadas. ¿Qué significa que estén graduadas? Como una regla, ¿no? Que tenemos las mediciones, o que tenemos, por ejemplo, acá podría marcar 1, 2, 3, y así. Y tenemos para el otro lado también, si teníamos los positivos para el lado derecho, para el lado izquierdo tenemos los números negativos, -1, -2, y así. Y vertical también tenemos 1, 2, 3, y así. Y para abajo también, -1, -2, y así. Lo que solemos poner nosotros para graficar una función son puntos ubicados en el espacio, como decíamos, para los cuales necesitamos hablar de las coordenadas para poder ubicarlos. Y vamos a usar el eje cartesiano, ¿sí? Para representar lo que llamamos el gráfico de la función. Y entonces, bueno, ¿qué? ¿Pongo puntos donde quiero yo? En principio no. Vamos a hablar de puntos ubicados en el espacio que cumplen algo respecto a sus coordenadas, ¿sí? Entonces vamos a ir completando ahora qué significaba graficar la función. Vamos a hablar de punto ubicado en el espacio y que tienen una condición sobre sus coordenadas. Si tenemos un punto y decimos que este punto pertenece o forma parte del gráfico de la función, ¿qué va a cumplir con sus coordenadas? Bueno, la primera coordenada de un punto que está en el gráfico está quedando muy superpuesto con esto, lo voy a sacar. Ahí va. La primera coordenada de un punto que está en el gráfico cumple que sería una posible entrada. Ya que estamos con los tildes, gráfico va con acento. ¿Cómo? Ya que estamos con los tildes, gráfico va con acento. Gracias. Y condición también. Perdón. Y condición también. Ya que La estamos. primera... Eso es para ejercitar mi propio grado Yo de también observación. Ahí va. estoy aprendiendo lenguas. Vamos a ir, de nuevo, nos viene bien para practicar para todos. Bien, entonces, vamos a hablar de puntos ubicados en el espacio que tienen una condición sobre sus coordenadas. La primera coordenada de un punto, que está en el gráfico, cumple que sería una posible entrada, coma, mientras que su segunda coordenada es su salida correspondiente. O sea, ¿cuál es su salida correspondiente? Bueno, teníamos acá, ¿no? A un costadito, en este, si quieren, círculo, en este conjuntito de acá que lo marqué en azul, tenemos las entradas con las salidas correspondientes. No sé si las pueden ver. Al 0 le correspondía al 3, al 2 le corresponde al 2, al 4 le corresponde el 1, al 6 le corresponde el 0. Entonces, el primer punto que podríamos ubicar va a ser, bueno, del primer renglón que vemos acá, que al 0 le corresponde el 3, podríamos construir un primer punto. ¿Cuál? Bueno, el 0, punto y coma, 3. Así es como nosotros escribimos las coordenadas de un punto, ¿sí? Decimos primero la coordenada sobre el eje horizontal y luego sobre la vertical. Ese era el problema que teníamos, que tenemos ahora, en lugar de con el tablero de ajedrez, ¿no? Porque en el tablero de ajedrez teníamos números y letras. No nos importaba el orden. Decíamos 1B o B1. Ahora, como son números las dos coordenadas, hay un problema. Tenemos que decidirnos desde el principio. Decimos, bueno, la primera va a ser sobre o el vertical o el horizontal. El vertical o el horizontal, ¿no? Entonces, por convención, sepan eso. Cuando vamos a hablar de coordenadas sobre el eje cartesiano, la primera de ellas va a hacer referencia al eje horizontal, ¿sí? Y la segunda, el 3 acá en este caso, va a estar ubicado sobre el eje vertical. Y de acá podemos
construir un segundo punto, el 2, punto y coma 2. Ahora los ubicamos, quédense tranquilos. Y acá del tercer renglón podemos obtener el 4, punto y coma 1. Y del cuarto renglón podemos obtener el punto 6, punto y coma 0. Bueno, ¿cómo ubicamos entonces estos puntos? Tenemos las coordenadas, ¿sí? En el tablero de ajedrez, cuando decíamos B1 o 1B, lo tenemos acá a un costadito. Yo le decía B1 o 1B. Bueno, me decían, imagínense que B1. Me dice B1 la persona. Entonces voy a la fila B y me concentro en esa fila B. Ahora me fijo cuál es la segunda parte de lo que me dijeron. Me dijeron B1. Me dijeron el 1. Entonces me fijo dónde coincide la fila B con la columna 1. ¿Y dónde coinciden? Justo acá. ¿Se llega a ver eso? Ese mismo trabajo, Sí. ese mismo trabajo es el que tenemos que hacer ahora, pero solo con números, ¿no? Perdón, profe, ¿no? No sería, Sí. en este caso, digo que estamos hablando de que primero va la horizontal y después la vertical, sería 1B, digamos, en este caso. Claro, Bien. claro. La que se corresponde con lo que nosotros vamos a usar en realidad va a ser este, ¿no? Porque primero vamos a hablar del horizontal y después del vertical. ¿Sí? Ok. Este va a ser el que nos interesaría a nosotros estudiar. Sí, sí. Pero bueno, en el ajedrez puede usar cualquiera. La otra persona lo va a entender. Entonces, Sí, claro. acá, si ubicamos estos puntos, vamos a ayudarnos con el gráfico que ya tenemos presente acá en el enunciado del ejercicio, ¿les parece? Voy a traer el listado de los puntos y vamos a preguntarnos si ya están acá en algún lugar estos puntos. Los voy a traer acá a un costadito. El primer punto, el que dice 0,3. ¿Dónde está ubicado acá? Tenemos que pararnos en el 0. El 0 que es justo el cruce de ambos ejes, ¿no? Del horizontal y del vertical. Vamos a hacer el primer número como el eje horizontal y el segundo como el vertical. Exacto. Sí. Y suelen tener asociadas letras, ¿sí? Para organizarnos. Uno suele hablar de las entradas o estos valores que estaban en esta primera coordenada. Se los suele representar con la letra X, ¿sí? Y va a estar sobre el eje horizontal. Y a esta segunda coordenada, se la suele asociar con la letra Y, ¿sí? O sea, uno le puede asignar las letras que quiera. Yo les digo, estas son las más comunes, las que se van a soler encontrar. Bien podría ser en vez de la X una T, por ejemplo, si quieren hablar de cómo evoluciona algo a lo largo del tiempo, ¿no? Si tienen un gráfico que habla de una relación a lo largo del tiempo. Y acá, sobre el eje vertical, tenemos la letra Y en nuestro caso. Pero bueno. Voy a hacer un poco más abajo. Ahí está. Entonces, el primer punto. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Estará justo acá, ya ubicado en algún lugar? Vamos a ver. Teníamos que pararnos en el 0. ¿Sí? No me tuve que mover ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces estoy mirando lo que sería la columna del 0, ¿no? Estoy mirando la columna del 0. Estoy parado acá, estoy mirando esta columna, si quieren. ¿Sí? La que estoy punteando. Y ahora tengo que mirar a la altura 3, la fila 3, ¿no? Y ver dónde coinciden esa columna con esa fila. ¿Y dónde está la fila 3? Bueno, la fila 3 está donde está el número 3, ¿no? ¿Y dónde coinciden? Creo que justo acá, ¿no? ¿Los convencí con eso? Sí, claramente. Si no los convencí, díganme. Sí. Pero A mí sí. esta parte es crucial, ¿sí? El cómo ubicar un punto en el espacio es crucial porque después nos genera más dudas si no frenamos acá el tiempo necesario. Ok. Pero si en principio les parece razonable, podemos continuar. ¿Cómo sería? O por ahí si no queda claro con este punto, probemos con otro, ¿sí? En principio sabemos que este es ese punto. Este de acá. Tiene esas coordenadas, ¿sí? Ahora, el segundo, el que es 2,2. Este por ahí marea porque justo tiene los dos mismos números, pero si pensamos fila, columna,
no va a haber mucha cosa rara. El primero hablaba de, nos paramos en la columna que corresponde al 2, ¿no? Y entonces trazo. Y me fijo ahora, bueno, y me dicen que tengo que mirar la fila 2. Bueno, miro la fila 2. ¿Dónde coinciden? Lo tendría que haber hecho con otro color así no nos mareamos. Voy a hacerlo con rojo. Embarrando más. Lo voy a hacer con rojo, ¿sí? Así distinguimos el del azul con el del rojo. Pero creo que ya vieron dónde se cruzaba. O dónde coincidían. Si yo trazo esto así. Y esto así. Ah, bueno, ahora sí me queda un poco más claro dónde es que se cruzan. Acá, ¿no? Y así podemos hacer con los otros dos, ¿no? ¿Se atreven sin necesidad de ya trazar las líneas punteadas a decir dónde podrían estar ubicados? Y el 4,1, ¿dónde estaría? Yo creo, si sospechan, por acá, ¿no? Fíjense, tuve que ponerme en la columna asociada al 4, ¿sí? Esta de acá. Y después tuve que mirar la fila horizontal 1. Justo el cruce va a estar acá. La rara por ahí es esta de acá abajo, ¿no? La última. Esa sí es la rara. ¿Y por qué digo que es rara? Bueno, porque aparece un 0. Siempre que aparece un 0 nos asustamos, nos mareamos. O decimos de qué me están hablando. Pero fíjense que el 0 aparece como la segunda coordenada, ¿no? Entonces, esta segunda coordenada hablaba de una fila, ¿no? Que la teníamos que mirar sobre el eje vertical. Teníamos que mirar en el eje vertical y ahí decíamos la fila esta. Bueno, pero si digo la fila 0, ¿estoy dónde? ¿Dónde voy a estar ubicado? ¿Voy a estar acá? No, acá hay un 1. La fila 0 va a ser justo esta fila, la que está, si quieren, al nivel del mar. O la que está a la altura 0. Sobre el eje X. Claro, la que justo coincide con el eje X. ¿Sí? Coincide con el eje X, tal cual. Entonces, mirando eso, ahora digo, bueno, ¿y dónde cruza eso con el 6? Bueno, el 6 era la que estaba vertical acá, ¿no? Justo sobre el 6. Entonces, ¿dónde cruza la línea que coincide con el eje X y la vertical esta sobre el 6? Bueno, coinciden justo acá. ¿Sí? Entonces, yo estos valores, ¿sí? Yo la lista que les armé, de la cual extrajimos estos puntos, esa información yo la obtuve de mirar el gráfico, ¿sí? Pero fuimos medio al revés. Yo les dije, bueno, imagínense que les doy esta lista. Y les di la lista. Ustedes decían, bueno, me dio una lista el profe, no sé de dónde la sacó. Resulta ser que ahora coinciden con los puntos que estaban ubicados sobre esta recta celeste, ¿no? La que está inclinada acá. Bueno, resulta ser que el gráfico completo de una función, ¿sí? Va a estar formado por todos estos puntos que cumplan que la primera coordenada es una entrada posible y que la segunda coordenada es su salida que está asociada. Ahora, ¿cuántos puntos hay acá sobre esta recta celeste? 4. En total, los que marcamos son 4, pero ¿hay más de 4? Infinito. Ah, se atrevió el compañero a decir infinito. ¿Habrán infinitos? ¿Y por qué habrá infinitos puntos sobre la recta celeste? Porque puede continuar y seleccionamos solo un fragmento. Claro, en principio yo podría alejarme, ¿no? Podría alejarme y esta recta continúa eternamente, ¿no? No hay nada que me diga comienza acá, termina acá. Esa es una primera cosa que tenemos que también mencionar cuando tenemos un gráfico de este estilo, ¿sí? Que es una recta que no tiene un punto marcado de forma que nos invite a pensar es hasta acá, que llega hasta acá y ya no sería una recta, sería una semirrecta. Si tiene un punto y para el otro lado continúa eternamente, eso se llama semirrecta. Si tiene un punto acá y solo hay una línea que une los dos puntos, a eso lo llamamos un segmento. Bueno, pero incluso en un segmento, ¿tenemos infinitos puntos?
Veo que Y piensan eso. una recta En tiene una infinitos recta puntos, sí. Pero en ¿no? un segmento Ah, Y se supone que no, en un momento se debería, o no caber más los puntos. no cabrían más. Fíjense, vamos a hacer acá al margen un costadito lo siguiente. Si yo hago un dibujo así, tengo un eje y yo ahora les digo, bueno, consideremos la recta o el segmento rojo, que va de este punto a este punto. Un posible punto yo lo podría marcar acá, que está situado sobre la recta roja. ¿Están de acuerdo con eso, no? Está sobre la recta roja. Bueno, yo ahora podría bien marcar otro de acá, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? sí, Yo podría marcar otro que está acá. Bueno, Sí, el sí. compañero mencionaba en algún momento me quedo sin lugar para ubicar los puntos. Entonces, nos invita a pensar si el punto tiene grosor. ¿Tiene grosor un punto? Siempre se puede poner otro en el medio, decís, de 2 puntos. Siempre podríamos, ¿no? Quizás meter uno en el medio. El tema es que el compañero dice, bueno, pero visualmente con tu representación eventualmente terminás pintando todo lo que está en rojo en celeste, entonces ya no sabes dónde está un punto, dónde está otra cosa. Te queda una mancha. Bueno, Ajá. el tema es que nosotros si hacemos una lupa acá, y agrandamos si quieren la escala, y ahora esto lo voy a mirar acá a un costadito, me quedaría el punto que marqué acá, imagínense, le hago zoom a esa parte, y me queda el otro punto acá, tenía ese cachito de segmento rojo en el medio, el punto que marqué en el medio, y yo podría marcar otro punto acá. Bueno, pero ahora puedo repetir esto que hice haciendo zoom acá, ¿no? Y lo llevo a otro gráfico con otra escala. ¿Y qué Estás tengo? hablando de escalas, claro. Claro, estoy cambiando la escala, estoy haciendo zoom con la lupa. Matemáticamente hablando, nosotros siempre podríamos hacer esto, ¿no? Yo tendría la capacidad, si quieren, de ir acercándome cada vez más, cambiando la escala y marcar en el medio un nuevo punto. Matemáticamente hablando, podemos hacer eso. Físicamente, en la realidad, es como cortar una tarta, ¿no? Dicen, la pueden cortar al medio, la pueden cortar de nuevo al medio, y al medio, y al medio. Bueno, llega un punto en el que te queda una feta tan finita de tarta que no tiene sentido, pero matemáticamente hablando, siempre podemos partir al medio, al medio, al medio, al medio. ¿No? Podemos agarrar la mitad de la mitad de la Iba, mitad de la mitad de la mitad. claro, iba a decir algo. Con la otra profe vimos funciones sobre el GeoGebra, con la calculadora GeoGebra, y con la ruedita se puede ir agrandando y Tal la cual, escala se va haciendo tal más. cual, Es hacer esto, exactamente. tal cual. Vamos a usar GeoGebra, sí. En la primera clase, bueno, no suelo meterme mucho con GeoGebra porque es una No, no, herramienta claro, claro. más, pero sí, es una muy buena herramienta. De hecho, a ustedes les va a convenir quizás en el futuro si quieren, para ir preparándose para el examen, a aprender a usarla, ya que les puede facilitar bastante la resolución de la gran mayoría de los ejercicios. El problema que hay es que estamos introduciendo también una nueva herramienta, ¿sí? Entonces, no solo estamos tratando de entender el tema del que hablamos, sino que también estamos tratando de entender cómo usar la herramienta. Entonces, por eso me gusta ir un poco más despacio. Vamos a usarla, GeoGebra, sépanlo. Va a venir muy bien. Pero bueno, en principio, si creo que los convencí con esta idea de que podría hacer zoom y incluso en un segmento tengo infinitos puntos, bueno, el gráfico de una función, si nos lo presentan como lo que teníamos acá, como una línea que es continua, ¿no? Que yo no levanté en ningún momento el lápiz y tracé la línea celeste, significa que en principio tenemos infinitos puntos, ¿no? Entonces, ahora es donde podemos mecharlo con la primera parte del enunciado que hablaba de cuál de las siguientes ecuaciones corresponde al gráfico este. Bueno, nosotros sabíamos esto de acá, que hay un mecanismo que tiene entradas y salidas, que el gráfico significa esto, es una representación visual de esta relación, pero ¿cómo lo conectamos con la palabra ecuaciones? Esa es la pregunta ahora. Bueno, fíjense que acá abajo tenemos opciones. Tenemos 4 opciones. Y el que se asuste cuando ve una fracción, no tema, siempre pasa que nos asustamos al ver de nuevo estos viejos amigos de fracciones. Vamos a ver qué hacemos con esto. ¿Qué significa esto que tenemos escrito acá? En principio, lo que nos
podrían representar, o lo que nos intentan representar, son los mecanismos que hay en la caja. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Fíjense que acá, dando vueltas, está la letra Y y la letra X. Nosotros habíamos mencionado que para las entradas usábamos la letra X. Y para la salida usábamos la letra Y. Y fíjense que acá lo que nos dicen es que si uno ingresa la letra X acá, hace alguna cuentita, ahora vemos qué cuentita y cómo la hacemos, le ingreso la entrada acá y obtengo ¿qué cosa? La salida. La salida me están diciendo es igual a ¿qué? A que hagas una cuenta con la entrada que vos quieras, con la entrada X. Entonces, probemos a ver si esta primera ecuación se corresponde con lo que tenemos representado acá. ¿Y qué debería pasar para que se corresponda? Bueno, que si le ingresamos un 0, tiene que salir un 3. Si le ingresamos un 2, tiene que salir un 2. Si le ingresamos un 4, tiene que salir un 1. ¿Sí? Tiene que pasar todo esto. Si falla en alguno de ellos, ya no es el mecanismo de la caja, es otro. ¿Sí? Entonces probemos con el primero. Agarremos el primero y fijémonos si cuando le ingresamos 0, obtenemos 3 de salida. Entonces, agarro el primero. Vamos a ir con el A. Es verdad que obtengo... ¿Qué tenía que obtener yo? Perdón. Tenía que obtener 3 de salida. ¿Obtengo 3 de salida al hacer la cuenta de menos un medio por 0 más 3? Fíjense que lo que yo hice fue reemplazar donde estaba la letra Y y la letra X con lo que yo quería que me dé. ¿Sí? Yo quería que la lista se corresponda con este mecanismo. Bueno, para que eso pase, tenemos que obtener el 3 de hacer esa cuenta, supuestamente. ¿Pasa eso? ¿Cuánto es menos un medio por 0? 0. Hay 3, 3. hay muchos que están convencidos de que es 0. Bueno, Guillermo en particular está convencido de que es 0. Cualquier número multiplicado por 0, sin importar la forma que tenga, fíjense que es una fracción, es media fea. Cualquier número multiplicado por 0 nos da siempre 0, ¿sí? Uno puede pensarlo si quiere con la definición de qué significa multiplicar. ¿Y qué significa multiplicar? Bueno, decir 0 veces a alguien es que no aparece ninguna vez. ¿Sí? Desaparece, si quieren. Decir una vez 3, o 1 por 3, por ejemplo, o una vez un medio, hagámoslo con el un medio. Si fuese 1 por un medio, significa que tenemos una vez repetida el un medio. Bueno, entonces esto nos va a dar un medio. Si decimos 2 veces un medio, ¿qué significa esto? Bueno, que tenemos 2 veces repetido el un medio, por ejemplo. O sea que tenemos un medio más un medio. La multiplicación, esto lo hago de recordatorio o recuperar conceptos de MATEA, no es otra cosa que resumir una suma. ¿Sí? Entonces, 2 veces alguien lo podemos interpretar como ese alguien sumado consigo mismo. Y una mitad más otra mitad nos da 2 mitades. ¿Sí? Un Y entero. tenemos lo que llamamos la tarta entera o el entero, la unidad. ¿Sí? Esto lo pueden... Recuerden que la escritura de una fracción es lo mismo que tener una división. Y hacer 2 dividido 2 nos da 1. Si tengo 2 cajas para distribuir entre 2 personas, le doy una caja a cada uno. ¿Sí? Entonces, si quieren reforzar esta parte de cuentas con los números racionales, les invito a hacer 2 cosas. O pueden chusmear los videos en el canal, o pueden venir y preguntarme, o asistir incluso si quieren a alguna de las consultorías de MATEA, donde lo vemos mucho más en profundidad. Siéntanse libres de hacer lo que quieran. Como es MATEB, no quiero detenerme demasiado en cómo hacer este tipo de cuentas, sino más bien en las funciones que estudiamos. Ahora, vamos a necesitar, al menos una vez como hicimos hoy, recuperar algún que otro concepto, ¿sí? Entonces, a medida que vayamos trabajándolo, por favor digan, ¿cómo hacía esto? No me acuerdo. Bueno, lo hacemos, ¿sí? Entonces, esos serán ejemplos. Ahora, esto sí ocurre entonces, ¿no? De que obteníamos el número 3 de hacer esta cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque este cacho de acá, menos un medio por 0, se me convirtió en un 0, ¿sí?
Y si a 0 le sumo 3, me da 3. Ahora, nos falta verificar para los otros puntos, ¿no? Porque tiene que cumplir todos. No alcanza con que cumpla uno solo, tiene que cumplir todo. Y fíjense que yo acá agarré 4 puntos. Pero ¿cuántos puntos tenemos sobre la línea azul? Como dijimos, tenemos infinitos. Entonces, en principio debería coincidir con todos. Bueno, no pretendemos que lo analicen en los infinitos puntos porque no les da la vida entera para hacerlo. Fíjense, si de las opciones que tenemos coinciden 4 y el resto de las otras opciones que teníamos no coincide ni siquiera con 4, ya van a saber cuál es la opción correcta. Entonces, muy probablemente lo que ocurra es que nos alcance a analizar con solo 2, ¿sí? Con solo 2 puntos. Entonces, pongamos a prueba de nuevo ahora esta, pero con el segundo punto, ¿sí? Y el segundo punto, ¿qué coordenadas tenía? Bueno, tenía las coordenadas 2, 2. Entonces lo que nos preguntamos ahora es lo siguiente. 2, ¿lo obtenemos de hacer menos un medio por 2 más 3? ¿Qué les parece? Yo lo único que hice fue agarrar la fórmula que me daban, la ecuación si quieren, y donde estaba la letra Y y la letra X las reemplacé, ¿sí? Lo voy a poner en rojo, así ven que ahí era el lugar donde estaban. Estaba acá y este estaba acá. Lo mismo que hice antes, ¿sí? Y ahora tengo que verificar la igualdad, ¿sí? ¿Y se cumple esto? ¿Cuánto es menos un medio por 2 más 3? Bueno, 2 veces un medio, lo hicimos justo acá arriba. Y vimos que nos daba 1. Bueno, pero acá hay un menos delante, ¿sí? Entonces, esto se nos transforma en ¿qué cosa? Lo podemos poner acá abajo. Voy a hacerlo renglón a renglón. 2 lo obtenemos de hacer ¿qué cosa? 2 veces un medio se nos transformó en un 1. Pero acá adelante había un menos. Entonces pongo menos 1, ¿sí? Y acá tengo que sumar un 3, no me olvido, ¿sí? Y si al 3 le restamos 1 o al menos 1 le reincorporamos 3, obtenemos 2, ¿no? Fíjense que yo lo que hice fue agarrar o aislar, si quieren, esta parte. La conecté con lo que ya habíamos hecho de ejemplo. Y no me olvidé que tenía un menos delante. Al resultado de haber hecho esta multiplicación, no me tenía que olvidar de el signo que tenía delante, ¿sí? Hay algo que reforzamos y construimos y hacemos en Mate A, que es el orden de las operaciones. Porque uno bien me podría preguntar, ¿y por qué no sumo el 2 con el 3 primero? En lugar de multiplicar con el 2 con el 1 medio, ¿no? Fíjense, yo lo que hice primero fue resolver esta parte, que era la multiplicación. El 1 medio por 2. Bueno, en Mate A es donde nos tomamos el trabajo de establecer el orden de las operaciones. ¿Y qué es lo que nos separa, ¿sí? En términos, si quieren, una cuenta o un cálculo combinado, donde tenemos sumas, restas, multiplicaciones. Y en este caso, lo que ocurre es que el orden nos dice, primero uno tiene que resolver, antes que cualquier suma o resta, siempre las multiplicaciones. Siempre hacemos una tablita, si quieren, del orden de las operaciones. La traigo, la escribo acá. Orden de las operaciones. Esta la pueden tener escrita a un costado y no hace ni falta que la recuerden de memoria. Está bueno que la tengan presente. Y como prioridad número 1 en el orden de las operaciones, lo que uno siempre resuelve es si aparece algún paréntesis, ¿sí? En algún lado de la cuenta, si hay algo de la cuenta que está entre paréntesis, le prestan especial atención a eso primero. Como segunda prioridad, lo que uno hace es, ¿qué cosa? Bueno, antes que suma o resta hicimos multiplicación, ¿no? Entonces multiplicación y división. Y como última prioridad, ahora sí, sumas o restas, ¿sí? Lo podemos resumir en eso, el orden de las operaciones. Ahora, estábamos de acuerdo con que
esto también funcionó. Bueno, podríamos, si quieren, probar a ver si funciona con los otros dos puntos que teníamos. Con el que teníamos que era 4, 1. 4, 1, ¿funcionará acá? Vamos a ver. Tengo 4, 1. Voy a ponerlo acá un costadito así no me lo olvido. Ahí va. Y la pregunta ahora se transforma en lo siguiente. Si 1, fíjense, de este lado iba el que era y, lo obtenemos de hacer ¿qué cuenta? Bueno, menos 1/2. ¿Por quién? Por el valor de x, ¿sí? Fíjense. Acá es 4 en este caso. Y ahora le tenía que sumar 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 1/2 por 4? Tenemos 4 mitades ahora. ¿Cuántas tartas tengo? Si tengo 4 mitades de tarta. 2. Tengo 2, ¿no? Agarro una mitad con otra mitad, tengo una tarta. Agarro una mitad con otra mitad, tengo otra tarta. Entonces esto de acá se nos transforma en 2. Y pregunta, ¿esto entonces se nos transforma en 1? ¿Es igual a menos 2? No me olvido del menos que había delante, ¿eh? Menos 2 más 3. Y sí, ¿no? Si yo debo 2 y pago 3 o reincorporo 3, obtengo 1. Sí. Probemos con el último punto. Igual si no los convenzo con lo que estoy haciendo, por favor díganmelo. 6, 0. Probemos con ese. ¿Sí? Entonces, la pregunta ahora es, ¿y quién era? Era 0. Obtengo 0 de hacer ¿qué cosa? La siguiente cuenta. Menos 1/2 por x. ¿Ahora quién es? Es 6. Y ahora le tengo que sumar 3. ¿Sí? Estuve haciendo lo mismo que venía haciendo. Donde apareció una y, lo reemplazo con el valor que adopta en el punto. Lo mismo con la letra x. ¿Sí? Ahora, si tengo 6 mitades. Si tengo 6 mitades. ¿Cuántas tartas tengo? Agarro 2 de un lado, tengo una tarta. 3. Tengo 3 ahora, ¿no? Entonces esto de acá es 3. Entonces vuelvo a reescribir la pregunta. 0 lo obtenemos de hacer, no me olvido del menos, menos 3 más 3. Si debo 3 y pago 3, no me queda ninguna deuda que pagar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Está coincidiendo con todos los puntos que elegimos. Y sí, por algo es, ¿sí? Fíjense. De hecho, esta va a ser la opción correcta. Y entonces, ¿cómo nos terminamos de asegurar? ¿Seguimos buscando puntos? No. Lo que pueden hacer si quieren terminar de convencerse de que todos estos otros no funcionan, es analizar un punto cualquiera y fijarse si se cumple la igualdad. Hagámoslo, por ejemplo, con el B. ¿Sí? Vamos a usar el primer punto. ¿Sí? El 0,3. Para esta segunda. Me lo voy a llevar prestada, así no tengo que acordármelo de memoria. Un momentito. Ahora sí. Vamos a probar con el otro. Tenemos este B de acá, ¿sí? Y vamos a escribir el punto que era 0,3. Este mecanismo, si yo le ingreso un 0, ¿me devuelve un 3? Si yo le ingreso x igual a 0, ¿me devuelve un 3 de salida? Vamos a ver. Donde aparezca la letra y, reemplazo con el número que quiero. Y donde aparezca la letra x, con el número este. 1/3. Y fíjense que entre el 1/3 y la letra x, no lo dije explícitamente, pero les comento, siempre que haya un número acompañado de una letra, hay una multiplicación de por medio, ¿sí? Esto es algo que también mencionamos en Matea y lo recuperamos acá en las primeras clases también.
Si encuentran alguna letra acompañada de un número, sepan que entre ellos hay una multiplicación. Entonces, tenemos esta situación ahora. Nos preguntamos, ¿obtenemos un 3 de hacer esta cuenta? No, ¿Dónde falla acá esto? ¿Un tercio por 0 cuánto me da? 0. Esto da 0, ¿no? Es lo que habíamos comentado previamente. Decimos 0 veces alguien. Decir 0 veces alguien es que no está. Entonces, lo único que nos queda acá es preguntarnos si 3 es igual a 6. Y claramente no. Al menos en el contexto en el que nosotros vamos a estar trabajando, cosas de este estilo no ocurren. Bueno, hay ramas locas de la matemática donde uno hace abuso de notaciones y puede cruzarse con situaciones de este estilo que tengan sentido. En Adultos 2000 no vamos a hablar de cosas raras, turbias. Vamos a estar con Por favor, los que no. los números de toda la vida, no teman. Pero en principio sepan eso, ¿sí? Si decimos 3 igual a 6 es absurdo, ¿no? No tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, probaron un punto, el primero, y ya no coincide. Entonces, esta opción ni les servía. ¿Sí? Ni les servía. Solo con mirar el primer punto. Ahora, podemos probar con el otro. Con la opción C y con la opción D. Van a ver que en ambas falla con el primer punto. Las traigo acá. ¿Qué pasa si yo acá en esta ingreso el primer punto que teníamos que era el 0,3? Bueno, donde aparece la Y, ¿qué tenía que poner? Tenía que poner un 3. Y después tenía que preguntarme si esto era igual a, en este caso es menos un tercio por 0, menos 6. Estamos en una situación similar a la anterior. Tenemos 0 por alguien. Esto me da 0. ¿Sí? Y ahora esto se nos traduce en que 3 sea igual a menos 6. Tampoco, ¿no? Y este de acá, nos podemos hacer la pregunta si 3 lo obtenemos de hacer la siguiente cuenta. De 1/2 por 0 y le restamos 3. Y acá esto también nos da 0 de nuevo. Y entonces esto se nos transforma en 3 es igual a menos 3. Y no, difieren en el signo. Entonces este tampoco. Entonces esta es una primera forma de resolver este primer ejercicio, ¿sí? Del trabajo práctico. Y fíjense que nos dio lugar a hablar un montón, ¿no? Porque estuvimos charlando qué significa una función, qué significa el gráfico de una función. Hicimos menciones incluso de casos donde no tenemos una función presente, una relación entre números que no viene de una función. Estuvimos hablando de un sistema de referencia, ¿sí? Del eje cartesiano, las coordenadas, cómo interpretar la información de un gráfico, ¿sí? Cómo construir el gráfico de una función. ¿Hay otra forma más sencilla de resolver esto sin tanto palabreo? Obvio. Nosotros vamos a estar, ya en esta clase no, pero en la que viene, metiéndonos más en detalle con las fórmulas, ¿sí? O las ecuaciones que ven aquí presentes. Y qué información podemos obtener de solo mirar los números que están ahí, ¿sí? Yo no quería meterme de lleno ahora con eso. Esta primera clase me parecía buena para recuperar el significado de función del gráfico, de cómo leer la información de un gráfico, cómo construirlo. Y entonces en la que viene yo les propongo concentrarnos en eso, ¿sí? En cómo extraemos información ya no del gráfico, de lo que sea, sino de mirar estas fórmulas. Y van a ver que este ejercicio mismo lo podemos resolver en 5 segundos, si quieren. O sea, va a ser muy rápido, pero ¿por qué lo vamos a poder hacer tan rápido? Bueno, porque ya hicimos todo este trabajo previo de construir y conocer qué significa el gráfico, de qué es lo que hacen estas fórmulas y de por qué los números que aparecen ahí nos importan tanto. Quiero decir, ¿qué números aparecen acá? Bueno, por ejemplo, el menos 6. ¿Qué otro número aparece? El menos 3, el menos un tercio. ¿Y qué significado tiene cada uno de ellos? ¿Y cómo lo conectamos
con el gráfico de la función. ¿Sí? Ya vamos a poder, solo mirando la fórmula, decidir si se trata o no del gráfico asociado. ¿Sí? Y viceversa. Si un gráfico corresponde a alguna de esas fórmulas. Lo que me gustaría dejarles ahora es el espacio que les prometí. Si tienen dudas de lo que estuvimos charlando, si tienen dudas de más adelante, de la unidad que, no sé, imagínense, había gente presente que ya había hecho algún trabajo práctico entero. Así que si le quedó alguna duda... Yo lo estoy haciendo, el trabajo práctico de a poco, a medida que voy avanzando estoy en el primero recién. Bien, sí, no se pretende que ya lo tengan hecho, pero yo Sí, quiero sí, dar sí. un espacio para consulta de lo que sea, sí, incluso administrativa, de lo que quieran. Sí, yo también estoy en el primero, con el tema de las piletas, de los hectolitros y eso. Está Pero perfecto. bueno, sí, también estaba medio ahí en duda, no sabía si estaba bien o no lo que estaba haciendo. Bueno, lo que vimos hoy va a ayudar definitivamente a empezar Sí, sí. a charlar, ¿no? Del gráfico de estas funciones que lo estuvimos chusmeando también en la primera clase, antes del receso, sobre las piletas con los hectolitros, y de cuándo llamamos algo o no lineal, que todavía no lo dijimos, que eso era lo que les preguntan en lo que pregunta el compañero recién, ¿no? De eh, estos gráficos de las piletas, y si quieren lo puedo mostrar, lo tengo acá abierto. A esto habla el compañero. Está bien que hay mucho, Sí. mucho rojo escrito sobre los dibujos, pero tenían ese tipo de gráficos, ¿no? De piletas que iban o ganando o perdiendo agua a medida que avanzaba el tiempo en horas, ¿sí? Ajá. Y habíamos Sí, hecho me el... quedó una Sí, pequeña duda, perdón. Que en una de las preguntas dice qué cantidad de hectolitros tenía cada una de ellas al inicio de la observación. Al inicio se refiere al minuto cero, digamos, claro, ¿no? al Porque uno tiempo dice cero. una línea es las horas y la otra línea, la horizontal es las horas y la Claro. vertical son los hectolitros. Y al inicio entiendo que es el minuto cero. Nada, bueno, cero. Vamos a agarrar este de acá y lo charlamos un momentito. Ahora lo comparto en el Gracias. pizarrón. Sí, sí, no hay de qué. Para eso estamos. En una nueva página ya, esa nos quedó muy poblada. ¿Qué aplicación estás usando ahí para el pizarrón? Este se llama Canva. Es Ah, una página. Canva. Sí, Canva. Pueden usarlo ustedes si quieren, es gratuito, no es pago, nada. Tiene una versión paga, pero la verdad no es necesario. Eh, pero bueno, si quieren usarla, bienvenidos. Yo el que sí les voy a invitar a usar más adelante, como decía, GeoGebra. Eh, este por ahí no es muy útil para resolver los ejercicios. Sí es útil si quieren escribir algo en formato digital, tipo, y no tienen Paint o lo que fuera, un programa de compu. Pero bueno. La pregunta del compañero era sobre el tiempo cero. ¿Cuánta agua tiene esta pileta? ¿Y cuánta creo que va con acento en la A? Ya me dirán ustedes. No me acuerdo. Bien, no importa. ¿Cuánta agua tiene esta pileta en el instante? Cero. 9.000 hectolitros. Ah, bueno, fíjense. Hay un compañero que afirma que son 9.000. Bueno, fíjense que acá hay mucho escrito y en rojo justo hay marcado un punto, ¿no? Este primero que ven acá. ¿Qué coordenadas tiene? Tiene la coordenada horizontal, ¿sí? La primera, 0. Y sobre el eje horizontal, fíjense que ahora están hablando del tiempo, ¿no? O sea que sería la hora 0. Y la segunda, la que está acá, habla de qué se representa ahora sobre el eje vertical. Sobre el eje vertical, acá, fíjense, si inclinan la cabeza, nos dice miles de hectolitros, ¿sí? Entonces, lo que significa es que esta función h, en este caso, fíjense que aparece una h en vez de una f, ¿sí? Y aparece una t en vez de una x. Nosotros estábamos usando esas otras letras, ¿no? La f y la x.
Bueno, acá va a haber una caja que se llama H, tiene la etiqueta H, y ahora en vez de que la entrada la representemos con la letra X, se la representa con la letra T, para hablar de un instante de tiempo. Esto lo que nos dice es que el aparatito de medición de agua en la hora 0 registró que habían 9. Y en este caso 9 significa miles, ¿no? Según lo que nos dicen acá inclinado. Y pregunta, pasan 2 horas. Pasaron 2 horas. ¿Cuánta agua tiene ahora esta pileta? 8000. 8000. Lo ven, ¿no? Está Sí, el sí. segundo punto marcado, este de acá. A las ¿Y 3 horas. cuánta agua perdió en esas 2 horas entonces? 2000. 1000 hectolitros. ¿1000 o 2000? 1000. Pasó de 1000. tener 9 a tener 8. A tener 8000, perdón. Perdió 1000, claro. Entonces, antes que nada, terminamos de responder esta de acá. En el Sí, instante sí. 0 tenía 9000 hectolitros. Ahora, la pregunta que yo les hice es, pasaron 2 horas. Pasan 2 horas. Y perdió. 1000. Ese sí me acuerdo, tiene acento en la O. Perdió Sí. 1000 hectolitros. ¿Sí? ¿Y cuánta va con tilde también? Gracias. ¿Con la U, en la U o en la A? En la A. ¿Cuánta? Bien, Porque es una pregunta, además. bien. Claro, Entonces, cuando es pregunta va con acento. Sí, Sí. sí, sí. bien, vamos aprendiendo todos. Entonces, Clases mezcladas. clase mezclada, tal cual. Y igual el castellano siempre lo estamos repasando, pero siempre me olvido de los acentos. Entonces, pasan 2 horas y perdió 1000 hectolitros. Y si vuelven a pasar 2 horas. Y ahora la pregunta que les hago es si perdió 1000 hectolitros nuevamente. La hago acá abajo la pregunta. Ahí está. Vuelven a pasar 2 horas. ¿En qué hora estamos? Estábamos en la hora 2 porque pasaron 2 horas. Vuelven a pasar 2 horas. Estamos en la hora 4. ¿Sí? ¿Y Tiene cuánta? 5000. Tiene 5000. ¿Y qué pasó? Perdió 3000. Acá teníamos el punto que se corresponde con 4, punto y coma, 5. Que ¿qué nos dice? Que en la hora 4 había 5000 hectolitros. Entonces, respecto a la hora 2, que tenía 8, ¿no? En la hora 2 tenía 8000 hectolitros, en la hora 4 tiene 5. El compañero dice perdió 3, ¿no? 3000 hectolitros. La diferencia entre 8000 hectolitros y 5000 hectolitros es de 3000, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que nos caracteriza a nosotros si una función es lineal o no. Si dado un lapso de tiempo igual variamos sobre el otro eje vertical, en este caso que nos dice la cantidad de agua, si se mantiene constante esa, en este caso, pérdida, ¿no?, de agua a lo largo de mismos lapsos de tiempo, entonces hablamos de que tenemos una función lineal. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ocurrir para decidir si una función es lineal o no. Que se mantenga constante. Y acá claramente ya vimos que no, ¿no? Y acá la respuesta es no. Y si quieren lo escribimos. Como no se mantiene constante este ritmo al cual pierde agua, no lo llamamos función lineal. ¿Sí? Es lo que variamos en el eje horizontal en un lapso de tiempo, ¿no? ¿Qué significa variar sobre el tiempo? Pasa un tiempo. Y respecto a ese tiempo, ¿cuánto cambió de agua, no? Si eso se mantiene constante a lo largo del tiempo, esa variación no nos daría este dibujo que tenemos acá, ¿no? Acá justamente estuvo variando. Pasan 2 horas, hay una bajada de 1000 hectolitros. Vuelven a pasar 2 horas y ahora bajó 3000. Si hubiese bajado 1000 hectolitros,
como lo bajó en las primeras 2 horas, los puntos, curiosamente, nos quedan alineados. ¿Sí? Es como construir los escalones de una escalera. Todos tienen la misma medida, ¿no? Entonces, si yo lo tengo todo eso repetido a lo largo de la escalera, si quieren el borde del escalón, con los puntos asociados, nos quedarían alineados, ¿no? Bueno, acá no pasa eso. Es como que los escalones tienen distintas alturas todos. Como si de entre el punto 2, 8 y 4, 5, digamos, hubiese cambiado la velocidad el tamaño de la salida El caudal. del agua, El ¿no? caudal de agua que, El claro, caudal de agua que... la cantidad de agua que estuvo cantidad de- perdiendo aumentó en ese tiempo, ¿no? No era la misma que perdió en el anterior. Ujú. Tal cual. El ritmo al cual Abrieron- perdía agua, claro. Abrieron más la canilla. Eso o abrieron otra canilla. Y se están... ¿no? Claro, claro. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos analizar cuando tenemos una relación para determinar si se trata de una función lineal o no. Ok, ¿Sí? me quedó más claro. Sí. Bien. Lo vamos a ver mucho más en profundidad la vez que viene, ¿sí? Esta idea de una variación sobre otra. Y de qué tiene que ver con los números que aparecían en las fórmulas, ¿sí? Tienen mucho que ver. Está asociado a algo que llamamos pendiente. Pero bueno, no quiero meterme mucho ya con eso, lo dejamos para la que viene. No sé si tienen alguna otra duda o inquietud. Bueno, y más aún, fíjense que el gráfico acá es algo curvado, ¿no? Función lineal, si quieren, incluso se pueden ayudar con la palabra lineal. ¿Sí? Si hay un mismo ritmo de pérdida de agua, no debería parecer algo curvado, Claro. ¿no? Igual eso depende mucho de cómo tengamos nosotros los ejes, ¿sí? De cómo los tengamos graduados. En principio sepan eso, si les aparece algo curvado con los ejes que siempre vamos a usar, claramente no es algo lineal, no es una línea recta. Bueno, siento que voy a poder avanzar, aunque sea con la primera parte. Es la primera parte, es una Recordando introducción, todo. no sientan que tienen que ya poder hacer todo el primer trabajo práctico para nada. Recién estuvimos charlando de los primeros conceptos, ¿sí? Les invito, sí, si quieren intentar y continuar por su cuenta, por favor háganlo. Pero tienen una buena base si quieren para la cual comenzar. Y si no, también y quieren adelantar, les invito a ver los videos Sí, que tienen de las veces pasadas, que ya está todo el recorrido, pero sí, sí, sí. si quieren y si pueden. Sí, sí, sí. Está bueno. Sí. Profe, yo le quiero agradecer un montón, la verdad, porque ahora pude entender el principio, que no podía avanzar. Estuve Bueno, todas las vacaciones leyendo la guía y no podía avanzar de esto, de la función. La verdad que le agradezco un montón porque gracias a esto, porque mientras usted fue escribiendo, yo fui escribiendo a su par. Así que tengo todo anotado. no hace falta que lo haga a la par porque No, es que pasa que queda el yo- video, ¿no? Justamente, la idea es Claro, que se me había olvidado que quedaba grabado, pero igual a mí me sirve porque es como que me siento que estoy en la escuela. está Y la perfecto. verdad es que me sirvió un montón y gracias a esto yo voy a poder, porque yo todavía no podía, no pude ni siquiera ver el trabajo práctico, porque justamente no puedo avanzar en la guía. Bueno, Y nos yo dije, atrevimos, ¿no? Nos atrevimos a mirar el primero. sí, así que la verdad le agradezco un montón porque gracias a esto yo ahora lo puedo arrancar. Tal cual, esa es la idea. Ahora podemos arrancar. No sientan que ahora pueden hacer todo. Por favor. Ahora podemos arrancar. ¿Sí? Entonces los invito, si quieren, el lunes que viene, misma hora, voy a estar yo. Si quieren asistir con otro profe, tampoco sientan que deben ser leales a mí o algo por el estilo, para nada. Uno asiste a la clase que puede cuando puede, ¿no? Así que eso también es digno de mención. No sientan que, bueno, lo elegí al profe este, entonces tengo que quedarme con este profe. No. Vayan con quien pueden cuando pueden. Yo a las de matemáticas trato de ir a todas porque es la que más me... Bueno, si pueden, Me- y sí. Es una Tra- estrategia totalmente válida, sí. De paso ven distintas formas de ver lo mismo. Buenísimo, gracias, profe. No, Muchas hay gracias, Gracias. profe. Muchas gracias, profes. Ahí me Chao. suscribí al canal. Dale, Sí, sí. no hace falta, pero muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas tardes para todos. Igualmente.
Igualmente, buenas tardes para todos. Gracias igualmente, buenas tardes. Profe, yo le Sí. quería avisar de que, bueno, yo sí voy a entrar todos los lunes, pero como yo tengo dos nenes, yo 12 y 40 por ahí, yo me voy a tener que retirar de la clase, Ah, está porque perfecto. tengo que ir a buscar a mi nene más chiquito. Pero, o sea, por lo menos los primeros minutos me voy a poder quedar, que la verdad que sí, yo coincido con mi compañero, el que se fue, que también yo necesito entrar a todas las clases justamente porque hace más de 2, 3 años que no estudio matemática. Entonces, mientras pueda ingresar a la mayor cantidad de clases posible, para mí es mejor. Obvio. Sí, Así que sí. más que nada porque con usted me voy a tener poco tiempo los lunes por ese tema, por lo que tengo que ir a buscar a mi nena hasta la parada. Bueno, y te propongo, Marlene, y a cualquier otro que tenga problema con justo el horario donde está cada profe, aprovechen que están los videos, ¿sí? del canal. Si vos te vas a tener que retirar y 40, pero querés ver lo que se ve a lo último, está el video subido. eh, Así que no te lo vas a perder. Sí, quedó el registro, va a estar ahí, lo vas a poder ver, eso que te hayas perdido en la clase. Buenísimo, muchísimas gracias, profe, buenas No, no hay tardes. de qué. Buenas tardes. Profesor, ¿qué tal? Yo Sí, también, sinceramente, no quería interrumpir a mis compañeros, pero bueno, sinceramente siento lo mismo que le pasó a la compañera porque he participado en otras clases con otros profesores. Acá no estamos justamente, no quiero poner mi concepto en qué fue mejor ni qué fue peor, porque por ahí suena, ¿no es cierto? Y nosotros, yo, como le pasa a mis otros compañeros, tratar de participar a las máximas posibles para justamente absorber ese conocimiento que ustedes están dando y agradecido porque me sentí, yo participé en su clase, la primera estuve, sí. y no quiero decir que ojalá sí me pase que avancé, porque la verdad que me cuesta entender, yo tengo 55 años, la última vez que estuve en el año 87 con algo parecido, o sea, se imaginará que es totalmente olvidado el concepto, pero no por eso no voy a dejar de intentarlo, ¿no es cierto? Obvio, Pero Ramón. también quiero agradecerle porque me pasó exactamente lo mismo y no en otras clases, por eso, pero no juzgando ni criticando a las otras clases, ¿se entiende? No, Sino tal que cual. esto es como, no sé, es difícil, no es la intención de quedar bien con usted, ni mucho menos, simplemente sentir que yo me siento cómodo porque no lo interrumpí en la clase justamente porque iba entendiendo lo que usted iba explicando, entonces eso Bueno, también a mí me alegra oírlo, porque dio, uno ante el silencio de verdad, dice, la de verdad, gente de no verdad. sé qué pasa, ¿no? Eh, pero Claro, me claro. alegra Y oírlo. lamentablemente tenía un problemita con la cámara, por eso no la pude poner. Por eso me encanta, me gusta poner la cámara porque así como usted la pone, me parece que tiene que ser de ida y vuelta. Lamentablemente tengo un problemita que espero solucionarlo para la próxima clase Tranquilo, para poder no, tener la cámara prendida. no es Porque, necesario ni obligatorio, pero se agradece. no, sí, sí, porque me parece también como devolver la situación de, de- de empatía, ¿no? Y respeto, porque obviamente no lo pude resolver, por eso me lamenté no ponerlo. Tranquilo, Eh, Ramón. No hay problema. agradecido, profesor, de verdad, o sea, no lo digo por una cuestión simple ni querer quedar bien, no sé si voy a aprobar o no, uno está entendiendo que Lo se va vamos a entendiendo las intentar, ¿eh? clases, lo vamos a intentar, totalmente de acuerdo, pero créame que es fundamental no solamente escuchar y ver la clase, sino entenderla, entonces, y yo no la estaba entendiendo, estaba escuchando, siendo atento, siendo respetuoso, pero no la entendía, entonces, eh, obviamente, quizás para lo que no somos buenos para algunas cosas, seremos buenos para otras, pero bueno, en este caso tengo que tratar de poner todo lo mejor de mí porque usted lo hace de una manera muy clara y muy precisa y eso se agradece de verdad muchísimo. Espero haber sido lo más claro posible. Obviamente son conceptos sobre los cuales vamos a retomar. No sientan que lo vimos una vez, no vamos a volver sobre ello, todo lo contrario. Vamos a ir volviendo siempre sobre los conceptos, ¿sí? Entonces, eh, incluso más adelante, cuando estemos en la cuarta unidad o la que fuera, vamos a volver sobre la primera, ¿sí? Entonces, por eso, si hay algo de lo que se estuvo charlando ahora que no se terminó de captar o lo que fuera, no hay problema, porque no se pretende que ya en la primera clase se entienda todo. Me alegra oír que más o menos se pudo seguir.
Parece que sí. Pero bueno, lo más difícil, en serio, de matemática B es interpretar un gráfico. Entonces, si nos detenemos acá el tiempo que haga falta para poder interpretar la información del gráfico y amigarnos con estas escrituras raras que aparecen, el resto va a ser un trabajo más ameno, ¿sí? Va a ser un trabajo más liviano. El trabajo pesado es esta primera parte, de familiarizarse con todo esto que es raro, ¿no? Entonces, por eso trato de hacerlo así. totalmente, totalmente. No, yo de mi parte, por eso le digo, no quiero ser reiterativo, pero quizá obviamente para usted que es lo suyo, es una manera más, pero créame que para mí por lo menos no es una manera más, sino que entenderlo, o sea, me- como dijo la compañera, o sea, soluciona, y eso es lo que justamente Nos uno destraba para Exacto, poder exacto. empezar. Exacto. Sí, Y sí. también agradezco su tiempo de quedarse para escucharme, porque también entiendo que no es obligación suya, pero yo lo valoro muchísimo, o sea, sinceramente. Es nuestra obligación como profesores, de hecho, creo yo, en lo Créame, personal, pero bueno, créame, vuelvo a lo mismo, no es por juzgar a otro, pero no sucede. bueno, está bien. Yo no voy Entonces, a preguntar, no, lo entiendo, pero aprendí yo de chico, en mi familia era muy humilde, pero si hay algo que aprendí es ser agradecido, y por eso quiero destacarlo. bueno, pero saber, Ramón, que es nuestro deber. O sea, si somos profes, ¿viste? Es nuestro deber. Entonces, No sucede, bueno, créame, no quiero juzgar a nadie, no, porque no es para eso que uno está como alumno, sino para tener justamente la situación de escuchar con el máximo respeto y atender obviamente cuando uno no entiende algo y interrumpir, pero justamente por la situación de la duda, la consulta, pero créame que me ha pasado de clases que he participado y como no fui con una pregunta me cortaron la clase, o sea, así de simple. Entonces, créame que esto vuelvo a repetir, no es juzgar ni mucha mente, ni para nada que se le cruce ni una crítica negativa ni nada, no, nada que ver, no, tal pero cual, pero no sucede. Entonces, se está ahí es donde, reproduciendo lo que por ahí alguno vivió antaño, en su momento, donde una situación casi de exclusión, ¿no? Entonces, en Adulto 2000 no, la intención al menos es que no se vuelva a repetir eso. Estamos acá para intentar terminar la secundaria. Entonces, es feo que haya pasado, que te haya pasado eso, que te haya quizás vuelto a pasar, ¿no? Eh, pero bueno, sepan que a mí, sí, interrúmpanme cuando quieran, me hablan de cuando hecho, quieran. perfecto, agradecido. No, créame, o sea, no lo digo yo por una cuestión de criticar, ni mucho menos nada, al contrario, agradecer, lo único que, por eso me gusta agradecer cuando sucede la situación de ida y vuelta. Bueno, Gracias. voy a tratar de que se haga igual mucho más de lo que fue por ahí ahora la situación de ida y vuelta. ¿Sí? El intercambio entre pares puntualmente. ¿Sí? Ese es el Yo de mi parte, objetivo que siempre tengo. agradecido. Genial, Ramón. Ahora Hasta estamos la más próxima. tranqui. No lo ocupo más, no lo interrumpo más. No, Agradecido y para hasta la nada. próxima. Para nada. Gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Dale, nos vemos la próxima, gente. Hasta Hasta la luego. próxima, gracias. Que estén bien.